¿Cómo están mis queridos amigos y amigas? Bienvenido al canal La Voz en el Desierto por Antonio Pizarro. Que el Señor los bendiga grandemente a todos ustedes. Hoy día les tengo una pregunta. A veces uno puede analizar textos bíblicos, después lo podemos estudiar y el Señor siempre va a encontrar cosas buenas en cuanto a aplicaciones. Porque la palabra de Dios es como una luz que cada vez se va haciendo más luminosa, mis queridos hermanos. Hoy día la pregunta es la siguiente. ¿Quiénes son las vírgenes de San Mateo capítulo 25? Yo he predicado varias veces este tema, pero hoy día quiero darle una aplicación que uno va estudiando y el Señor le va a uno abriendo el entendimiento, como ustedes también. Vamos a ver, hermano, acá esta parábola que es muy importante porque está hablando acerca del tiempo final. San Mateo capítulo 25, 1 dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. Interesante, mis queridos hermanos, aquí el Señor Jesucristo compara que el reino de Dios es semejante a 10 vírgenes. Se utiliza el nombre 10. Y dice la Escritura que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El Señor Jesucristo vino por una primera vez. Vamos a hablar acerca de la primera venida de Cristo y también, lógicamente, que habla esta palabra de la segunda venida de Cristo. Pero es interesante que la primera venida de Cristo, el Señor le dio las lámparas, mis queridos hermanos, a Israel. Dios le dio la lámpara. En la Biblia la lámpara representa la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo también dice que la salvación viene de los judíos. El Salmo 105, versículo 119, dice que la Biblia es una lumbrera, es una lámpara que alumbra. Dios levanta a los profetas, mis queridos hermanos, en Israel y se forma con el tiempo. Nosotros conocemos, ¿cierto?, la nación de Israel. Pero es interesante que a ellos primero se les da la lámpara, será la profecía de la primera venida de Cristo. Pero dice acá, 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Y dice la Biblia lo siguiente: las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija, juntamente con sus lámparas. Aquí, mis queridos hermanos, hay una gran diferencia. 5 de ellas eran prudentes. Las prudentes tenían una cantidad extra de aceite. Las insensatas no, tenían las puras lámparas. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, habían personas, mis queridos hermanos, que tenían sus lámparas aceitadas. Tenemos los magos que vinieron del oriente. Tenemos a Simón, tenemos a Ana, tenemos los pastores, mis queridos hermanos, que ellos tenían el Espíritu Santo de Dios y pudieron reconocer y darse cuenta que había nacido, y que después también se presenta Jesús en el templo. Simón y Ana lo reconocen. También el privilegio que tuvieron los pastores al ver al Señor Jesucristo que había nacido. Los que tenían el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, pudieron reconocer que realmente el Señor Jesucristo había venido. Ahora, hubieron muchas personas, hermanos, que estaban dormidas. Cuando el sacerdote fue presentado el Señor Jesucristo al sacerdote en el templo para circuncidar al Señor Jesucristo y además para presentarnos al Señor, el sacerdote, ese niño que tomó en sus manos, era como tantos niños que venían. Nadie vio nada diferente a ese niño. Solo Simón y Ana en el templo reconocieron a Jesús, porque el Espíritu Santo estaba con él. Lo mismo va a suceder en la segunda venida del Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Los que tengan el Espíritu Santo de Dios, reconoceremos la verdad. Los que tengamos el Espíritu Santo de Dios, vamos a comprender las cosas de Dios y vamos a estar preparados cuando el Señor Jesús vino. No todos estaban preparados. Muchas personas estaban dormidos en la fe cuando Cristo vino por primera vez. Lo mismo va a suceder ahora para la venida del Señor Jesucristo. Vamos a seguir leyendo acá esta hermosa parábola. Dice: tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hermano, esto es impresionante acá que dice la palabra de Dios que no solo 5, sino que todas se durmieron. Todas se durmieron. Hoy día, hermano, impresionante, nosotros, la Escritura dice no que algunos, sino que todos se han dormido. Hoy día, mis queridos hermanos, cuesta tanto encantar un corazón para Cristo. Cuesta tanto ganar un alma. Cuesta tanto, ¿cierto?, que las personas se acerquen a Dios. Yo no estoy hablando de que se acerquen a una iglesia, que se acerquen, ¿cierto?, a Dios. Y como consecuencia de eso, que uno va viendo cada vez más apatía, ¿cierto? Más apatía, menos personas quieren, ¿cierto? Algunas personas hasta se enojan. La palabra de Dios, ¿cierto? Igual se va aquietando.
Hay de hecho gente que es cristiana muchas veces y tampoco hablan de Dios y dicen que son cristianos, pero el menos tema que utilizan es hablar acerca de Dios. Hoy día nos estamos durmiendo. Pero dice que a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Las imprudentes querían ahora, ¿cierto, mis queridos hermanos? Que las prudentes le dieran aceite. Mas las prudentes, dice, respondieron y dijeron, para que nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que la venden, comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Hermanos, que aparece algo bien grande. Dice la palabra del Señor, sabemos que la lámpara representa la palabra de Dios, el aceite representa el Espíritu Santo de Dios, las vírgenes representan, ¿cierto?, tanto al pueblo de Israel en la primera venida, a la iglesia cristiana en la segunda venida de Cristo, pero aquí dice la palabra del Señor que las que estaban preparadas entraron a las bodas y se cerró la puerta. Mis queridos hermanos, ninguna de las 10 vírgenes sabía la hora exacta que iba a venir el Señor Jesucristo. Así que fue una sorpresa tanto para las prudentes como las insensatas. Cuando se escucha el clamor, ahí viene el esposo, salir a recibirla, la diferencia que unas tenían el Espíritu Santo de Dios, a las otras no tenían aceite, significa que ya no tenían el Espíritu Santo de Dios. Hermano, hay una sola manera de perder el Espíritu Santo de Dios. La iglesia pierde, aquí está hablando no de los incrédulos, está hablando de la iglesia. La iglesia, mis queridos hermanos, pierde el Espíritu Santo cuando el paganismo se mete y el mundanismo se mete dentro de la iglesia. Yo le digo una cosa, en los tiempos del Señor Jesucristo la iglesia apostólica era rica en la fe, pero después, cuando la iglesia creció, entró la apostasía, se comenzaron a construir catedrales en las iglesias, que no hay duda que son muy hermosas, que algunas permanecen hasta el día de hoy. La iglesia perdió el Espíritu Santo de Dios. Por eso la Escritura le llama en ese periodo el oscurantismo, el caballo negro que galopaba sobre el mundo, mis hermanos. Versículo 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Interesante, mis queridos hermanos, tenemos que velar, tenemos que estar alerta, porque no sabemos ni el día ni la hora que viene el Señor Jesucristo. Nos queda una cosa muy importante, pedirle a Dios su Espíritu Santo que alumbre la lámpara, que es la Biblia, mis queridos hermanos, y la preparación espiritual, que es muy importante, no dormirse en la fe. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, mi deseo y oración. Suscríbanse al canal, compartan estos temas con otras personas y nos estaremos viendo. Y como de costumbre, creo cierto que nos unamos con el Señor en una oración. Vamos a cerrar los ojitos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias que podemos, Señor, adorar, estar acá, tenemos vida, nos da salud, Señor, nos da cosas muy maravillosas. Y queremos orar por los hermanos que también adoran en otros lugares, estarán en su grupito, Señor, que tú los puedas bendecir grandemente a ellos, Señor. Y en el cielo solamente que nos vamos a ver y vamos a compartir, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mi Dios hermano.